Quien estás viendo ahora en cámara es Javier Lindenboim, es licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, dirige el CEPET, que es el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, es investigador del CONICET, bueno, fue observador, participante en distintos censos y participó en seminarios previos al censo del 91. Lindenboim, hay algo que aparece en muchos de los mensajes, más allá de la locura de la seguridad con respecto al tema del censo, que tiene que ver con la desconfianza institucional respecto de a quién se le da los datos y cómo los va a usar. La exageración de eso sería mi forma política de protestar es no dar datos, lo cual yo realmente creo que es un delirio, porque me parece que de última uno los datos los tiene que dar y después putear, pero creo que lo mejor es darlos. Pero me parece que es atendible la desconfianza a vistas de lo que venimos sufriendo en los últimos años, ¿no? Sí, yo creo que la desconfianza efectivamente surge del principal obstáculo que tiene este censo, que es la experiencia reciente de la gestión del Instituto de Estadística y Censo. Yo creo que si uno pone así las cosas, empieza a entenderlo mejor. Algunos amigos preocupados para que no se manifiesten críticas demasiado fuertes contra la acción oficial, me dicen, no, pero hay una campaña contra el gobierno que se expresa en una campaña contra el INDEC y, por tanto, contra el censo. Yo digo que no, que lo que hay es una campaña en contra del censo iniciada, desgraciadamente, por el INDEC. Claro. Porque gran parte de la desconfianza que en este momento se manifiesta deriva de la experiencia de los últimos 3 años y medio. Entonces, la realidad es esa, contra lo cual no es fácil exponer el punto de vista como el que ustedes vienen ejerciendo o el que modestamente yo he intentado también, en el sentido de rescatar la responsabilidad ciudadana, algo que parece muy lejos de la cotidianeidad de nuestra sociedad actual. Pero en algún punto, el decir, no, yo no contesto porque estoy enojado, porque quiero mentir, porque le quiero hacer daño a la autoridad, es tan desafortunado como decir, yo no pago los impuestos porque no me gusta cómo se utilizan los fondos. Entonces, creo que en ese contexto debieran ponerse... Digo, no voy a votar porque los políticos mienten, lo que sea. ¿qué es lo que Vaya y vote en blanco, y no, está bien, pero yo reivindico el voto en blanco. Lo que me parece mal es no votar, porque es como es una obligación social. Sí, pero en el 2001 pasó eso. Se formó el club de los 500 kilómetros para no votar. Más allá de que mucha gente haya sido influenciada por esa tesitura, pero existió. Digo, uno no puede olvidarla ni omitir que es parte de la manera en que funciona nuestra sociedad, ahora o en algún momento del pasado. Pero, bueno. ¿Para qué sirve un censo? En primer lugar, yo creo que es una fotografía extremadamente detallada de nosotros mismos. Y por realizarse con cierta regularidad, cada 10 años, ayuda a construir una interpretación tipo película. Por eso es tan importante que la manera en que se preguntan las cosas en cada censo tengan incluidos mecanismos que garanticen que lo que se procesa como información recabada sea comparable con lo que veníamos teniendo antes. Que no quiere decir que nunca se puedan cambiar. Está bien. Pero se deben cambiar garantizando comparaciones. Un pequeño ejemplo... Pero es obvio lo que sigue. Yo le tengo que preguntar si esto va a pasar o no. A ver, preguntado de otra manera, ¿el cuestionario del censo 2010 respeta los parámetros del censo de hace 10 años? Hay modificaciones, digamos, hay una cosa diferente y eso puede llegar a ser un problema. El censo del 2001 se hizo a toda la población. Este va a incluir una parte muy grande de la población por muestra. Es decir, que los resultados se van a extrapolar al universo. ¿Por qué? Porque se supone que eso permite hacer ahorros de tiempo, de personal metido en la historia. Yo no puedo dar cuenta del por qué. No, pero explíqueme qué quiere decir por muestra. En todas las ciudades de 50.000 habitantes o más se va a entrevistar con el formulario más extenso a un 10% de la población.
¿No a todos? No a todos. Al resto de la población se le van a hacer las preguntas de la que en la publicidad oficial dice va a durar nada más que 10 minutos. Porque tiene 30 y pico de preguntas. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, hubo censos anteriores en que se hizo por muestra, como por ejemplo el del 91. La técnica del muestreo es una técnica aceptada internacionalmente, con algunos requisitos. Por ejemplo, que existan al mismo tiempo algún tipo de registros continuos que permitan cerrar la información que se puede escapar cuando se hace por muestra. Entonces, esa ya es una diferencia entre este censo y el del 2001. Pero el tema de la comparabilidad, más allá del contenido de este formulario específico, uno lo puede, para que no parezca que uno está hablando exclusivamente con un ojo desviado sobre el experimento actual. En el año 91, el censo incluyó una mejora importantísima. Se contaba mal en Argentina y en América Latina a las mujeres que trabajaban y a las actividades no urbanas, básicamente las agropecuarias o periurbanas. Entonces se mejoró eso. Se obtuvo una captación de los ocupados muy buena, pero no se garantizó cómo hacer para comparar con la serie vieja. Por lo tanto, cuando uno mira la participación económica de la población, viene del pasado hasta el 80 y después pega un salto. Claro. Lo que pasó en los 80 no se puede sacar del censo. ¿Por qué? Porque el del 91 no es comparable con el del 2001. Se mantuvo lo del 91 en ese aspecto, pero fue desafortunadamente, primero se pospuso del 2000 al 2001 por falta de fondos. Cuando se iba a hacer 2 meses antes, los gremios docentes le retiraron el apoyo. Se armó un zafarrancho impresionante en un clima sociopolítico terrible. Era fines del 2001. Un mes y pico después, el desastre generalizado. En ese contexto, los resultados de estas variables en particular son poco menos que inutilizables. Por lo tanto, cuán importante sería que de este censo no tuviéramos ningún comentario crítico para hacer. Y el comentario crítico, en lo personal, yo no lo hago respecto del formulario en sí mismo, sino del proceso de preparación del censo, que a diferencia de los censos anteriores, estuvo o bien inexistente para el ciudadano común u oculto. Y un censo lo peor que puede tener es que sea oculto. Le hago un par de preguntas que surgen de mensajes. ¿Qué pasa con la gente que vive en la calle? ¿Cómo se censa la gente que vive en la calle? No sé cuáles son las instrucciones que les dan a los... Claro, estos mensajes habría que pasárselo a la gente del INDECMA, ¿no? A la gente que estuvo... Sí, confieso que no estuvo antes. No sé cuál es el instructivo que le han dado, si tienen o no. ¿Qué datos cuantitativos se obtienen del censo? Bueno, en primer lugar, cuántos somos, cuál es la distribución por sexo, cuál es la composición de distinto tipo de los hogares, cuál es la participación de la población entre urbana y rural, y cosas que esperemos que no sean toqueteadas. Los universos definidos para cada jurisdicción, para la nación, para las provincias y en algunos casos para los departamentos, determinan la representación política. Se recuerda en estas lides que hubo un gobernador militar en Santiago del Estero que infló las cifras totales con el propósito de mejorar las partidas de la participación, de la coparticipación federal. Digamos, se supone que ahora hay más posibilidades de tener controles cruzados para eso, pero esas son algunas de las cuestiones sobre cuál es nuestro nivel educativo, elementos sobre la salud, y lo que mencionábamos antes sobre de qué modo nos relacionamos con la vida económica del país. Yo estaba viendo acá en un informe que hizo Jessica sobre el censo en el mundo, que hay censos que se hacen, yo no